Buenas tardes, darles la bienvenida a todos ustedes a este nuevo diálogo filosófico, el cuarto del curso en el que estamos, con el título A vueltas con el aborto, la clonación y la eutanasia, en torno al libro que es La bioética de Gustavo Bueno. Bueno, lo primero de todo es aclarar que, como se puede imaginar, yo no soy el que hará bueno, y entonces explicar que, bueno, les pide disculpas, pero ha tenido una urgencia médica y le era literalmente imposible aparecer hoy aquí. Entonces, bueno, hemos decidido, como ha sido una cosa todo muy sobrevenida de esta mañana, mantener el acto y bueno, de los que estamos aquí, hacer una presentación de lo que es la bioética de Gustavo Bueno, de cómo se entiende, cómo entiende esta disciplina, cómo toca esos determinados problemas que aparecen en el título, el aborto, la clonación y la eutanasia, y luego pues ya dar paso al debate. Entonces, bueno, voy a comenzar haciendo una pequeña introducción, ¿vale? Pues el porqué, quizás, de que Gustavo Bueno se empezase a ocupar de la bioética en torno al año 2000. En Asturias se constituye en 1997 la SIBI, la Sociedad Internacional de Bioética, cuyo presidente en aquel momento, y creo que sigue siendo, era Marcelo Palacios. Y le piden a Gustavo Bueno desde el primer momento que dé alguna conferencia sobre bioética en la sede de la Sociedad Internacional de Bioética. Eso cristaliza en un primer artículo que se llama algo así como Principios y reglas de la bioética materialista en el Basilisco. Esto está publicado en el año 99. Ese artículo posteriormente se incorporará a un libro que publicará Bueno en el año 2001 bajo el título que es La bioética, y que es el que aquí pues nos concierta. Este libro, pues la verdad es que, aunque al principio no tuvo un gran eco, a lo largo, haciendo una búsqueda en Google, ¿no?, para ver un poco qué referencias ha tenido, es curioso porque sí que uno ve que lo han citado bastante, sobre todo médicos. Esta mañana estaba mirando un artículo más reciente de un médico de un hospital de Fuenlabrada que hacía una reseña del libro en una revista de la Universidad Complutense. Es decir, el libro ha tenido, yo creo, más eco, más alcance del que parece entre los propios, como si dijéramos, protagonistas de la bioética, ¿no?, los profesionales de la medicina. Bien, ¿qué hace Bueno en este libro? Lo primero que hace Bueno es intentar responder esa pregunta nosiológica de qué es la bioética. Bien, la bioética surge como término, es acuñado por un oncólogo en el año 71, en 1971, en un libro que se llamaba algo así, es un libro publicado en inglés, que se llamaba algo así como Bioética, un puente hacia el futuro. ¿Por qué en ese momento es cuando cristaliza la bioética? Pues posiblemente porque empiezan a ponerse de manifiesto, acabada la Segunda Guerra Mundial, y en ese periodo ya de la última Guerra Fría, pues una serie de cuestiones relacionadas con la praxis médica que ya venían desde antaño, pero también otras nuevas, como que tienen que ver pues, con lo que luego será pues, la ingeniería genética, etcétera, etcétera. Bien, y ese término de bioética va a tener enseguida un gran éxito en el mundo anglosajón, también en España. Algunos datos que son muy curiosos, ¿no?, que recoge Bueno en el libro. El primer departamento de bioética, Instituto de Bioética, en España es del año 75, es decir, solamente 4 años después de que se acuñase el término del rótulo bioética en inglés, y es un instituto jesuita, instituto, no me acuerdo cómo se llama, Instituto de Bioética o algo así aplicada, que pertenece a los jesuitas en Barcelona. Y luego, el siguiente hito es en 1984, pues un departamento de bioética fundado en la Universidad de Navarra, que pertenece al Opus, pues ahí lo vemos, ¿no? Entonces es curioso ver primero esa cristalización de la bioética en España, pues ligada a la Iglesia, fundamentalmente. Bien, lo primero que Bueno diagnostica es que este proyecto de una bioética, como una disciplina acabada, perfecta, pues es un proyecto oscuro y confuso, sobre todo por lo que tiene que ver con sus relaciones con la idea de ciencia. Vamos a ir viendo esto. Bueno, en el libro, bueno, y sobre todo luego en un artículo posterior que publicará en el Catohuepas, allí una de las cuestiones que dirá es que el desarrollo de la bioética tiene mucho que ver con el fundamentalismo científico y con el contrafundamentalismo científico. Recuerdo rápidamente estas ideas, ¿no?, para que se vea. El fundamentalismo científico es una de las doctrinas más extendidas a día de hoy, que básicamente lo que señalan es que
como si dijéramos que existe una única ciencia, o que existe la ciencia así en general, y que la ciencia tiene a fin de cuentas las claves, ¿no? Las respuestas de la humanidad. La bioética tiene mucho que ver con el fundamentalismo científico, pero ¿qué tipo de bioética? La bioética laica. Es decir, la bioética laica va a apelar a la bioética como ciencia para responder una serie de cuestiones que tienen que ver con el aborto, con la clonación, ingeniería genética, etcétera, etcétera. Pero claro, también tiene que ver, señala Bueno, con el contrafundamentalismo científico, es decir, contra aquellos que se oponen a la idea de que la ciencia tenga la respuesta de todo, pero no a lo mejor desde una perspectiva materialista, como podría hacerlo el propio Bueno desde su sistema, sino de una perspectiva religiosa. Y entonces, curiosamente, las posiciones contrafundamentalistas que van a decir que, bueno, que se van a oponer a la idea de la bioética como disciplina científica, sino como una disciplina que tiene que abrirse a la trascendencia o a que hay algo más, serían ya cuestiones que tienen que ver con una bioética religiosa. Claro, el problema es el siguiente, el problema es que Bueno va analizando en el libro el armazón institucional de la bioética y cómo en España pues, han ido creando departamentos y facultades de bioética, sobre todo las facultades de medicina, ¿no? Y cátedras de bioética, y comisiones de bioética, etcétera, etcétera. Y entonces lo que él va señalando es que por el armazón institucional, visto desde fuera, hay profesionales de la bioética, catedráticos de la bioética, que son médicos de formación, hay revistas, hay publicaciones, parece que estamos ante una ciencia. El problema es que este es un enfoque sociológico, ¿no? Lo que habría que uno tendría que hacer es analizar verdaderamente el campo, ¿no? Desde un punto de vista noseológico y ontológico. Y entonces ese análisis, que Bueno lleva muy sesudo, que Bueno lleva en el libro, yo aquí lo voy a resumir muy rápidamente, ¿no? Y lo que Bueno señala es lo siguiente, que el campo de la bioética es un campo muy plural y que no se puede decir que sea el campo que corresponda a una única ciencia, sino que es un campo que está atravesado por muchas ciencias, la biología, por técnicas como la medicina, pero también por disciplinas que no son ciencias, como puede ser la ética, la moral o la política. Es decir, retengan esta idea, ¿no? El campo de la bioética como un campo que está atravesado por la biología, por la medicina, pero también por la ética, la moral, la política. Y entonces, la primera conclusión que saca Bueno en el libro es que la bioética no cabe decir que sea una ciencia categorial, tampoco ni mucho menos una técnica o tecnología, pero es que tampoco, aunque sea un campo que se parezca por esa pluralidad, por esa topología rugosa, ¿no? Por esa especie de ideas que están continuamente atravesándolo, se parezca al campo filosófico, Bueno también señala que tampoco cabe decir que la bioética sea en sentido estricto una disciplina filosófica. ¿Por qué? Porque en verdad, Bueno señala, no existe la bioética. Lo que hay es un conjunto de bioéticas, de doctrinas incompatibles unas con otras. La bioética cristiana, la bioética laica, la bioética materialista, etc. Hay una serie de bioéticas que atraviesan el campo y que están en una unidad polémica. Dicho de otra manera, lo que señala con esto Bueno es que el campo de la bioética tiene una unidad precaria. Es una unidad problemática, en eso se parece a la filosofía. Es decir, está articulada en torno a problemas, más que a temas, ¿no? Como la distinción clásica temas-problemas, ¿no? Pero el problema es que esa unidad tampoco es doctrinal, porque no existe la bioética, no se puede hablar de bioética. Lo que Bueno continuamente está diciendo en el libro es que cuando alguien dice bioética a secas, tiene que poner los apellidos, tiene que decir de qué bioética está hablando, una bioética cristiana, laica, religiosa, islámica, etcétera, etcétera. Bien, y entonces esto ya nos pide un regreso, dice Bueno, nos pide regresar a la filosofía. Y en ese regreso a la filosofía, ¿no? Puesto que vemos que el campo de la bioética está atravesado por normas éticas, normas morales, leyes políticas, teoremas biológicos, el arte prudencial de la medicina, nos pide ya regresar a la filosofía. Y aquí Bueno hace una primera clasificación de las posibles bioéticas. Una clasificación que a mi juicio es de las más importantes y de las que tiene mayor enjundia, ¿no? Él distingue en principio que hay dos tipos de bioéticas. Atención, unas serían las bioéticas anteópicas, que serían las que están ligadas a la vida humana, a la defensa de la vida humana, y luego las bioéticas ananteópicas, que estarían ligadas a la defensa de la vida en general.
La distinción es muy importante, ¿no? Y ya marca algunos de los debates que a día de hoy pues, más están en los medios de comunicación, ¿no? Porque si uno se fija en las bioéticas ananteópicas, lo que van a hacer a promulgar es una especie de defensa de la vida en general, es decir, de la vida humana, pero también de la vida animal, de la vida vegetal, etcétera, etcétera. Y entonces aquí ya nos encontramos con dos temas fundamentales, ¿no? A día de hoy, como serían el animalismo y el ecologismo. Claro, la otra perspectiva, la perspectiva anteópica, también oculta una pluralidad. Una bioética católica puede haber, pero también cabe una bioética materialista. ¿Qué es lo que demarcaría a estas bioéticas? Pues estar centradas ya no en la vida en general, sino en la defensa de la vida humana en concreto. Bueno, lo que va a sostener es que la bioética materialista, de las que ahora voy a hacer un pequeño resumen, ¿no?, de los principios y reglas que él formula para una bioética materialista, pues tiene que mantener una perspectiva anteópica. ¿Por qué? En primer lugar, porque el materialismo filosófico, el sistema filosófico de Bueno, reconoce la biocenosis de la realidad, es decir, que lo que el ser humano ha sido históricamente y antropológicamente lo es por haber dominado a los animales. Entonces no podemos perder de vista eso, la relación de dominación de los animales que el ser humano ha establecido y en la que en cierto modo pues se basa su éxito como especie biológica. Ojo, eso no quiere decir que no haya que dar un buen trato a los animales, enseguida Bueno lo dice, pero también hay que decir que el sacrificio de animales y de vegetales puede ser totalmente lícito pues para la alimentación, para la búsqueda de nuevas medicinas, para la realización de trasplantes o incluso para la experimentación. Entonces, esta primera distinción entre las bioéticas es mucho más interesante en principio de lo que parece, ¿no? Generalmente, si uno, por ejemplo, acude a manuales como los de Diego Gracia, etcétera, uno se encuentra en algunos, o recuerdo también otro de, no me acuerdo del nombre, Bedoya, la distinción suele ser muchas veces entre bioéticas laicas y religiosas. Pero eso ya es una perspectiva externa a la propia bioética, ¿no?, que viene dado un poco por las creencias del médico de turno. Una distinción interna, que a mi juicio es más interesante y es una de las cosas que yo quisiera pues, prestigiar, ¿no?, del libro de Bueno, es esta distinción, ¿no?, el distinguir que las bioéticas, más que laicas y religiosas, se distinguen en anteópicas y ananteópicas, aquellas que se decantan por defender la vida humana, pero sin que yo quiera decir que no haya que dar buen trato a los animales y las plantas, ¿no?, y aquellas que se decantan por defender, como las posiciones a día de hoy del animalismo, pues toda vida, animal, vegetal, humana, etc. Bien, paso ahora, después de haber hecho esta pequeña panorámica, ¿no?, del campo de la bioética y haber regresado a la filosofía, y dentro de la filosofía señalar que hay una pluralidad de bioéticas, ¿no?, de filosofías bioéticas, pues voy a dar un poco algunas líneas de cuáles son las claves de la bioética materialista, ¿no? Bien, Bueno señala dos principios, ¿no? Distingue más en el libro, pero yo voy a reducirlo aquí, yo creo que para que sea más didáctico, a dos principios, ¿no? Dos principios que curiosamente uno se limita a otro. El primer principio es el principio en el sentido de cuáles serían los términos elementales del campo bioético, ¿no? Y aquí Bueno señala que los términos elementales son los individuos corpóreos. Claro, esto parece una trivialidad, es decir, que el término principal o el primer término que uno tiene que tomar de referencia en la bioética son los cuerpos, los individuos corpóreos humanos. Esta es una clave, son humanos, no estamos hablando de individuos corpóreos animales, humanos. Pero ya parece una trivialidad, pero ya inmediatamente pone en guardia contra otras bioéticas que no sean materialistas, ¿no? Aquellas que ponen, por ejemplo, como principio la persona. Claro, porque eso ya es muy discutible, ¿no? ¿Se es persona desde el mismo momento que se nace? ¿O se es persona cuando se adquiere el lenguaje a los 3 o 4 años? ¿No? Persona, personare, es la máscara que se ponían los actores griegos para ver. Entonces, claro, ahí, frente a otras distinciones metafísicas que dicen que el núcleo de la bioética es la persona, o la conciencia, o el alma humana, aquí ya el principio es un principio nada metafísico, es el cuerpo humano, la individualidad corpórea de cada uno de nosotros. Con sus 2 brazos, sus 2 piernas, su cerebro, es decir, una morfología canónica, ¿no? Normal en el sentido estadístico, ¿no?
la que tenemos la mayor parte de el 99%, ¿no? Podríamos decir. Bien, eso sería una primera cuestión. Esta cuestión, aparte ya de ponernos en guardia contra otro tipo de bioéticas que hablan del alma, de la persona, del espíritu, etcétera, como sujeto central de la bioética, también ya nos pone en guardia con algo que luego va a tener que ver con la cuestión del aborto. Si el sujeto individual corpóreo es el cuerpo, dicho de otra manera, yo soy mi cuerpo, no tiene sentido ciertas apelaciones que se hace a que yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Esto tendría algo que ver con la cuestión del aborto. Porque cuando alguien dice yo con mi cuerpo hago lo que quiero, parece que está hablando de un yo espiritual, un alma, que es la que está manejando los hilos del cuerpo. Y entonces como que con el cuerpo es una marioneta de la que uno puede hacer lo que le dé la gana. Es decir, como si el cuerpo fuese propiedad de la persona. Claro, si uno asume rechaza esa idea, una idea que es pues, la idea clásica cristiana, ¿no? del alma que está unida a un cuerpo y que mueve el cuerpo a través de la glándula pineal, ¿no? O el músculo de Descartes, ¿no? Que estaría ahí dentro moviendo, como viendo el teatro, ¿no? De la misión. Pues si uno rompe con esto, inmediatamente hay que considerar que la unidad indivisible del ser humano es el cuerpo. Y esto tendrá que ver luego con la cuestión del aborto, como intentaré explicar. Claro, pero este principio, el principio de la autodeterminación del individuo corpóreo, bueno, lo complementa con otro principio, un principio que lo limita. Y desde el materialismo filosófico, una de las ideas claves que tiene que quedar es que siempre los principios están en contradicción, muchas veces chocan unos con otros. El otro principio de una bioética materialista que subraya bueno es el principio de grupalidad. ¿En qué sentido? Pues que los individuos no somos autónomos. Es decir, la idea esa de que cada uno de nosotros somos libres y decidimos por nuestra cuenta lo que queremos hacer, pues eso es una cuestión también de metafísica teológica, donde en verdad estamos continuamente codeterminados por los demás, desde la educación, la sociedad, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que esto nos está queriendo decir es que ese individuo corpóreo no se autodetermina, no es el sujeto ese kantiano que decide en cada momento autónomamente lo que quiere hacer, sino que está codeterminado con los demás. O dicho de otra manera, que las cuestiones bioéticas, aparte de atender a la integridad del cuerpo, vamos a tener que también tomar en cuenta algo grupo. Claro, esto del grupo tiene una gran importancia, por lo siguiente. Mientras que las normas éticas tienen que ver con el primer principio, en el sentido de que el principio de individualidad corpórea nos pone en el camino de la ética y nos señala las normas éticas fundamentales que distinguen el materialismo filosófico, que serían básicamente las siguientes. La ética desde el materialismo filosófico tiene que ver con la salvaguarda de los cuerpos en sentido material, de los cuerpos físicos. Entonces, aquí la norma ética fundamental es la fortaleza, que es salvaguardar los cuerpos. Y la fortaleza se desdobla en dos. Cuando va aplicada a mí mismo, es la firmeza, ¿no? La virtud que distinguía Spinoza. Es decir, la virtud ética fundamental es que yo me esfuerce, me persevere en salvaguardar mi cuerpo. Es decir, que si estoy en riesgo de accidente, pues intente evitar que tener dolor, herirme, etcétera, etcétera. Pero también la fortaleza se puede aplicar a los demás. Y entonces es cuando estamos ante la generosidad. Y entonces, por ejemplo, un deber ético es que si, como solía decir, bueno, si estamos en una playa del sur de España y aparece una patera de emigrantes, pues ayudarles, darles agua, comida, etc. Eso es la generosidad ética, una de las virtudes éticas fundamentales. Entonces, mientras que el primer principio, el principio de la individualidad corpórea, nos pone en el camino de las normas éticas, el segundo principio, el principio de la grupalidad, nos pone en el camino de ¿qué? De la moral y la política. La moral, tal y como la define el materialismo filosófico, sería el conjunto de normas que tienen que ver con la salvaguarda no ya del individuo, sino del grupo. ¿No? Bueno, aquí está cogiendo la idea clásica, mientras que ética vendría de ethos, carácter, que tiene un sentido más individual, moral vendría de mos moris, costumbre, que tendría más el sentido grupal. Y bueno, en ese sentido redefine los términos. Entonces, las normas morales, el segundo principio es el principio de la atención a los grupos, nos pondría en el camino
de las normas morales, pero también del derecho, de las normas jurídicas. Y entonces, un ejemplo claro, ese inmigrante que llega a las playas, mi deber ético es atenderle, darle comida, etc. Pero si a fuerza de actos éticos, pues un país como España acoge, qué sé yo, a 2 millones de migrantes, moralmente y políticamente se desploma, porque el país, la eutaxia del país sería insostenible. Es decir, de otra manera, hay conflicto entre las normas políticas, las normas morales y las normas éticas. Y esto es algo que siempre se ha dado en la historia humana. La ética, la salvaguarda del individuo, puede chocar con la salvaguarda del grupo y también con la salvaguarda del Estado. Bien, entonces, ¿qué se quiere decir con esto? Bueno, lo que señala es que una bioética materialista, en el fondo, es tanto una bioética como una biomoral, como una biopolítica. Es aquella idea que les había dicho al principio de la unidad precaria del campo, ¿no? Está continuamente atravesada el campo de la bioética por la ética, la moral, la política, la medicina, la biología, y eso hace que no sea una disciplina científica, sino una disciplina filosófica, donde hay que atender, y esto es lo que bueno va a intentar hacer en los casos concretos de análisis, continuamente a la perspectiva ética, la perspectiva moral y la perspectiva política, ¿no? Que son las 3 perspectivas. Bien, simplemente para acabar, una de las cosas que también señala bueno que debe hacer la bioética materialista es ser crítica, ¿no? Aunque a veces no pueda llegar a resultados positivos, realizar la crítica destructora totalmente de las posiciones que puedan mantener otras bioéticas, ¿no? Porque muchas veces los cultivadores de la bioética en los departamentos universitarios o en las cátedras de bioética pues son simplemente instrumentos ideológicos al servicio de pues, un partido político o una determinada ideología. Los trabajos de bioética de bueno pues también han sido continuados por David Álvaro González. Si ustedes miran en internet hay algunas conferencias muy buenas de David sobre bioética, incluso tiene artículos sobre ellos publicados en inglés, sobre el Alzheimer, la eutanasia, etcétera, etcétera. Y también por Íñigo Gay. Íñigo Gay más en lo que tocaría, mientras que David sería más en la parte, yo creo, se podría decir, de una perspectiva anteópica, Íñigo sería más en la perspectiva anteópica, sobre todo el análisis de lo que tendría que ver de los temas bioéticos con el animalismo o el ecologismo, el proyecto Gran Simio, etcétera, etcétera. Bien, con este planteamiento en general, pues voy a analizar ahora algunos de los casos que venían en el título, ¿no? Y tal y como los analiza bueno. Me voy a centrar sobre todo en el título del debate, mencionábamos la clonación, el aborto y la eutanasia. Yo me voy a centrar sobre todo en el aborto y la eutanasia, que me parece que pueden ser los más polémicos y los que luego pueden servir para abrir más el debate, ¿no? Y el diálogo. Pero diremos alguna cosa de la clonación, ¿no? Bien, la clonación, en el fondo, lo primero que señala bueno es que la clonación, los debates acerca de la clonación tampoco son nuevos, ¿no? Bueno, siempre que se sacaba temas bioéticos solía mirar al tema de la eugenesia. Si ustedes recuerdan, la eugenesia, la idea de que cuando la teoría de la evolución cristaliza, surge pues también en el darwinismo social, ¿no? La idea de que pues hay que evitar que, por ejemplo, los alcohólicos o los vagabundos se reproduzcan, porque lo que hacen es empeorar la raza, ¿no? Estas ideas, que a día de hoy todos asociamos curiosamente con el Tercer Reich, donde cuajan, es en esos países avanzados, ¿no? que tanto nos gusta mirar a cierta élite política, ¿no? Es decir, Suecia, Finlandia, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, etcétera. De hecho es curioso porque los países, no recuerdo si es en Finlandia o en Suecia o en Noruega, las políticas eugenésicas estuvieron vigentes hasta el año 96, cuando se siguió esterilizando a los lapones, porque los lapones eran seres defectuosos, claro, que con respecto al occidental ario, ¿no? Es verdad que el término eugenesia, una vez se apagan los hornos crematorios de Auschwitz, etcétera, pues la cosa queda como más soterrada, ya no se habla de eugenesia, ¿no? Ahora se hablará de ingeniería genética o se hablará de clonación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el fondo es el viejo debate eugenésico, un debate eugenésico que curiosamente coincide con la cristalización de la teoría sintética de la evolución, ¿no? de la segunda andanada de la teoría de la evolución, cuando
la teoría de la evolución de la selección natural de Darwin va a conectar con la genética gracias a los trabajos estadísticos de Carl Pearson, Fisher, etcétera, etcétera. Curiosamente, todos estos, Fisher, etcétera, los grandes estadísticos y padres de la teoría sintética de la evolución, eran convencidos eugenésicos, ¿no? Veían que la eugenesia era un deber, ¿no? Prácticamente, sobre todo para Inglaterra. Les comentaré una cosa curiosa, que la eugenesia, donde más arraiga, es en los países protestantes. En España, el primer congreso eugenésico se quiso hacer durante la República, pero la manifestación de ciertas corrientes católicas consiguió evitar, porque claro, eso estaba en cierto modo motivando un control de la natalidad, consiguió evitar que se realizase aquel congreso eugenésico. Luego hubo algún libro en ese sentido, el doctor Vallejo Nájera y tal, pero básicamente la cosa no tuvo el rendimiento que tuvo en los países protestantes, donde, por cierto, la legislación alemana es un calco de la legislación de algunos estados norteamericanos. Bien, dicho esto, lo que primero que señala bueno es que el debate soviético sobre la clonación suele estar bastante despedazado. ¿En qué sentido? Se suele decir, vamos a clonar a una persona, sus genes, y nos va a salir una persona igual, y entonces estaríamos poniendo en riesgo el primer principio ético, el principio de la individualidad, ¿no? Claro, si esto es así, habría que negarlo radicalmente. Claro, lo que bueno señala es que generalmente quien esto dice está puesto de una concepción genetista del desarrollo humano, en el sentido como que los genes serían los que determinarían por completo nuestro carácter, o sea, nuestro físico, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra conducta, etcétera, etcétera. No es un poco la idea de Richard Dawkins, ¿no? Bueno, lo que señala es que hay que atender al ambiente, a la educación, al grupo social, etcétera, etcétera. Y entonces es muy difícil aventar que dos individuos, incluso teniendo la misma carga genética, fuesen a salir iguales, ¿no? Esto es una cosa muy complicada. Por lo tanto, lo primero que señala bueno es que ese debate de la clonación ya está bastante despedazado. Aún así, él señala que, bueno, que en cuestiones relacionadas con ingeniería genética, lo que habría que respetar de nuevo es ese primer principio, es decir, ¿se puede aplicar la ingeniería genética para curar enfermedades? Sí. ¿Se puede aplicar la ingeniería genética para ponernos un tercer brazo? No. Es decir, habría que respetar la morfología canónica del cuerpo. Es decir, si lo que se plantea la ingeniería genética es para... bueno, distinguía que en el ser humano había tres tipos de transformaciones, ¿no? De sano a sano, de sano a enfermo y de enfermo a sano, ¿no? De sano a sano es el alimento, ¿no? O incluso ahí también entraría luego la medicina preventiva, etc. De sano a enfermo serían las drogas, ¿no? O los venenos. Y de enfermo a sano serían los medicamentos, ¿no? Entonces lo que la medicina busca es las transformaciones, transformar a los enfermos en sanos y a los sanos mantenerlos en sanos, ¿no? Entonces, si la ingeniería genética está orientada a eso, pero respetando la morfología del cuerpo, es decir, el primer principio, el principio de individualidad corpórea, pues puede ser prudente que se realicen ese tipo de experimentaciones. Bien, aunque bueno, en el libro es mucho, yo aquí he resumido mucho, quizás no he hecho justicia. Bueno, allí distingue los diferentes tipos de clonación que hay a día de hoy, y hay algunos los critica, otros no, etc. Entonces yo ahí les invito simplemente a que si quieren una discusión más detallada, pues está ahí en las páginas del libro. Vayamos al tema del aborto, ¿no? Que es quizás uno de los más interesantes. Bien, ¿qué tiene que decir la bioética materialista, ¿no? Con respecto al tema del aborto? Lo primero que hay que decir es que Gustavo Bueno en los medios de comunicación salió mucho durante, no sé, puedo recordar que era el año 2008 o 2009, cuando el gobierno Zapatero decidió reformar, cambiar la ley de plazos del aborto, pues salió bastante en los medios de comunicación y dio bastante la batalla. Claro, muchas veces el debate ya en los medios de comunicación era totalmente maniqueo. Había dos bioéticas, la bioética progresista, la de sí al aborto, ¿no? Y la bioética, llamémosle, pues no sé, conservadora o religiosa o qué sé yo, con olor a casulla, ¿no? En la cual también se metía a veces a bueno. Y bueno, no estaba en eso, es decir, uno tenía que escuchar y leer muy bien los argumentos
porque bueno, decía cosas que verdaderamente a los pro vida pues les deberían espantar. Veamos por qué, ¿no? Lo primero, generalmente, empezaré por esta última parte, ¿no? Generalmente la ideología de los pro vida es que dicen, bueno, es que el feto ya es persona, ¿no? Desde la concepción es persona, claro. Bueno, lo primero que va a hacer es distinguir individuo y persona. Y entonces, se puede decir que el feto hay una individualidad, pero ni mucho menos se puede decir que eso sea persona, ¿no? De hecho, bueno, la noción de persona, si va ligada al ser social y al lenguaje, pues a lo mejor tenemos que decir, ¿un niño es persona? Bueno, pues a lo mejor hay que esperar un año o dos, ¿no?, para que sea verdaderamente persona. Lo que sucede es que la sociedad le protege en tanto en cuanto potencialmente se supone que va a ser persona. Bien, luego también haré algún comentario, ¿no?, porque el propio Bueno luego en algún momento, él era crítico con el aborto, pero defendía que se podía practicar el aborto bajo una multa, cosa que a un pro vida, pues obviamente esto le rechinaría totalmente. Es decir, que los argumentos de Bueno estaban a años luz de ese maniqueísmo, ¿no? Pero vayamos a la ideología, ¿no?, que atacó, bueno, en este libro menos, donde más lo toca, si no recuerdo mal, es en Zapatero y el pensamiento Alicia, donde uno de los capítulos está dedicado al animalismo y otro al tema del aborto, si no recuerdo mal. Bien, cuando el gobierno Zapatero propone hacer una reforma de la ley de pedazos, ¿no?, Bueno va a hacer dos críticas fundamentales. Una es a la idea de la concepción del aborto como un derecho natural, en primer lugar. Bueno, desde el materialismo filosófico no hay derechos naturales. ¿Quién te los ha dado? Dios, Dios Padre. Bueno, como Dios no existe, pues no tiene ningún sentido hablar de derechos naturales. Todo derecho es derecho positivo. Y el fundamento del derecho positivo es la fuerza. La fuerza que tenga una sociedad para votar una ley, o luego, 4 años después, para cambiarla. No hay más. Es eso. Materialismo puro y duro. Entonces, descartado que sea un derecho natural, es un derecho positivo. Claro, la argumentación que primero habría que decir, bueno, sería derecho positivo si lo sanciona el legislativo, etc. Pero vamos a los fundamentos, ¿no?, filosóficos que solían dar, pues sobre todo los movimientos feministas, ¿no? La idea fundamental era algo que ya les he comentado, ¿no?, el cuerpo, ¿no? Yo soy propietaria de mi cuerpo. Y entonces el feto, como está dentro de mi cuerpo, es como, qué sé yo, como un grano de pus que puedo expulsar. No, eso sería un poco la ideología. Claro, el problema es, de nuevo, que eso está puesto de una idea espiritualista. La idea de que eres dueño de tu cuerpo. Y no eres dueño de tu cuerpo, tú eres tu cuerpo. Sí. Entonces, Bueno solía decir que quien hablaba así, sobre todo gente ligada al feminismo, tenía la mentalidad de un esclavo romano. Los esclavos romanos, cuando se liberaban, decían, por fin somos dueños de mi cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo suyo les pertenecía antes al amo, al terrateniente. Entonces, fíjense ahí como es una mentalidad totalmente arcaica. ¿Qué es lo que señalaba Bueno? Que el feto no se puede olvidar dos cosas. En primer lugar, el concurso del varón. Es decir, el principio de individualidad, que sería el que permitiría a la mujer decir, tengo derecho a votar, se contrapesa aquí con el principio de grupalidad, que en principio afecta al varón, ¿no? Porque sin el concurso del varón no hay feto, varón, o en este caso de inseminación artificial, etcétera, no hay feto. Bien, y luego otra contradicción que aquí hay que señalar es curiosa, ¿no?, que es muy interesante, ¿no? Generalmente la ideología es nosotras parimos, nosotras decidimos. Pero fíjense el siguiente caso, ¿no?, que lo propongo para que luego se pueda debatir. Supongamos una pareja que decide se quedan embarazados, ¿no? Ella decide tenerlo y él no quiere. ¿Qué sucedería? Se tendría el hijo. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Ahí estaría ejerciéndose esa regla. Claro, lo que sucede es que, por ejemplo, se da la incoherencia de que la ley permitiría que luego la madre pidiese al padre una pensión. Una de las cosas que habría que señalar es que si somos coherentes, desde el punto de vista, estoy haciendo una argumentación ad hominem, ¿no?, contra la ideología feminista, en el sentido de decir, a mí me parece muy bien que se defienda nosotras parimos, nosotras decidimos, pero habría que añadir una tercera cláusula. Si nosotras parimos y nosotras decidimos, nosotras les cuidamos. Porque entonces, si estamos desprestigiando el concurso del varón en el momento de la gestación, también hay que ser consecuente y despreciarlo después. Es decir,
que si en el caso que les he puesto no tendría ningún sentido que la mujer luego solicitase un apoyo económico del hombre. Veamos el caso al revés. La pareja se queda embarazada, la mujer quiere abortar y el hombre no. Obviamente ahí ninguno tendríamos dudas. Aplica, aunque está el principio de grupalidad, aplica más el principio de individualidad. Es que es la mujer la que está gestando. Entonces ahí sería obvio que pesase más, suponiendo que hubiera derecho al aborto. ¿Vale? Pero aún así, fíjense de nuevo cómo estamos continuamente entrando en contradicciones. Unos principios contra otros, éticos contra morales. Bien, entonces, insisto en esto, la primera crítica que hace Bueno a la ideología que se removió entonces es la idea del aborto como un derecho, ¿no? Primero, no es un derecho natural. Segundo, no es un derecho positivo, porque pues, supone una concepción del cuerpo como propiedad, y luego además se plantean este tipo de incoherencias en la argumentación de ciertos, no todos los feminismos, de algunos. Vayamos más, la ley de plazos, ¿no? Cuando se ha querido modificar, la idea que se solía dar es la siguiente, que acuérdense, la ministra creo Viviana Ido diciendo que un feto no es persona, ¿no? O no es un ser humano, no es un ser humano. Claro, es muy curioso, aquí resulta que teníamos a un gobierno progresista, sin darse cuenta, recurriendo a la teoría de Santo Tomás de Aquino, la teoría de la animación retardada de Santo Tomás. Para Santo Tomás, el feto tiene alma vegetal, alma sensitiva, pero no tiene alma racional. Y el alma racional se recibía cuando, claro, por abortos que se practicaban, etcétera, o que pasaban, se veía que el feto a los 3 meses, 4 ya tenía forma humana. Y entonces Santo Tomás debió decir, bueno, pues aquí es cuando llega, Dios ya le ha insuflado el alma racional. La Iglesia acabó haciéndose eco, curiosamente, de la doctrina de Santo Tomás, más que de la de San Agustín. La de San Agustín es la de Tertuliano, de que el alma viene con el semen del varón, ¿no? Y entonces, si el alma viene con el semen del varón, el alma está desde el principio, y entonces, claro, el aborto está prohibido desde el principio, ¿no? Santo Tomás, la teoría de Santo Tomás es curiosamente la teoría esa de la animación retardada, que es curiosamente la que está detrás de la ley de plazos de la que hablaba el gobierno de Zapatero. ¿Cuál es la crítica que hace Bueno? Bien, es posible que en la Edad Media se pensara que no había ser humano hasta los 3 meses. ¿Por qué? Porque no había microscopios. A día de hoy, que tenemos unos conocimientos de la biología con el microscopio muy importantes, podemos ver que el desarrollo desde el cigoto, hasta, pasando por la implantación el día 13, hasta llegar hasta el feto y el nacimiento, hay una continuidad. Hay una continuidad total del proceso. Es decir, ya no es como antiguamente que uno podría decir un aborto a los 2 meses no veía nada, al mes, por ejemplo, no veía nada, y a los 3 meses sí que veía un pequeño homúnculo. Nosotros que disponemos de los saberes, de los teoremas científicos de la biología, pues sabemos perfectamente que hay una continuidad. Claro, no dirá. Esto es un debate muy interesante que tuvo Bueno con David Álvaro González. David sostiene que el aborto sería legítimo hasta el día 13. Porque es el día 13 en el momento en el cual el embrión se implanta en la matriz, y entonces ahí ya podemos ver claramente si hay un individuo, o 2, o 3, o los que sean. Y entonces David sostiene que hasta ese momento sí sería legítimo el aborto. Claro, Bueno sostiene que lo que no se está dando cuenta de David es de que hay el tipo de continuidad que hay. Una cosa es, si solamente hay un individuo, hay una continuidad total. Si hay varios, hay una continuidad longitudinal del proceso. Otra cosa es que transversalmente no la haya porque haya 2, pero sigue habiendo la continuidad en cada rama. Por lo tanto, Bueno señalaba que desde el punto de vista de la biología, negar eso, que sea un ser humano, que sea un individuo, pues es volverse de espaldas a los saberes biológicos del presente. Ahora bien, de nuevo, y esto es lo que no se entendía muchas veces cuando lo explicaba Bueno. Esto, que es el saber biológico, hay que complementarlo ¿con qué? Con la ética, la moral y la política. Y esto es lo que puede hacer que uno rectifique o que en determinados casos opine una cosa y otra. Quiero decir, Bueno señala, hasta ahora hemos analizado solamente el feto. De nuevo, fíjense, ¿qué principio he usado hasta ahora? Solamente el principio de individualidad, esta vez aplicado al feto. Apliquemos el principio de grupalidad.
pensemos ahora en la madre. Claro, y entonces, bueno, dice, bueno, si tomamos en cuenta este principio, el aborto puede estar totalmente justificado. ¿Por qué? Imagínense que corre riesgo la vida de la madre. En ese caso no hay ninguna duda. El segundo principio materialista diría, practíquese el aborto. O imagínense que tenemos un feto de una violación. En ese caso, el propio Bueno lo dice en el libro, es totalmente lícito que se practique el aborto. Claro, ¿cuál es la crítica que está haciendo Bueno? Bueno está haciendo la crítica al aborto como método anticonceptivo, que es lo que muchas veces se defiende. Es decir, desde nuestra perspectiva materialista, por supuesto que estamos de acuerdo en la legitimidad, la justificación del aborto en estos casos de riesgo de la madre o también violación, etc. Lo que pasa es que en la ley, que no recuerdo si sigue estando así, hay un momento en el que dice riesgo para la vida psíquica de la madre. Y claro, ahí ya cabe prácticamente todo hasta el tercer mes. Entonces, la clave está en esto, ¿no? La clave está en si es legítimo o no aplicar el aborto como método anticonceptivo. Y lo que Bueno señala es que el aborto es volver a la barbarie. ¿Por qué? Las sociedades arcaicas usaban el infanticidio, la rocatarpeya. Se cogía al feto, no sé, ya al niño de 2 o 3 años no se le puede alimentar, se le mataba. En la Edad Media, los abortos, ¿no? Como si dijéramos, la barrera, conforme han ido evolucionando las técnicas y las ciencias, se ha ido adelantando. A día de hoy, en el siglo XX, disponemos de los métodos anticonceptivos, preservativos, píldora, etcétera, etcétera. Y entonces lo que Bueno señala es que en el caso de los llamados embarazos no deseados, acudir al aborto, pues es verdaderamente, primero, un despilfarro económico tremendo, y lo segundo, es una irresponsabilidad por no conocer los métodos anticonceptivos de que dispone nuestro presente. Claro, se dirá, bueno, es que se han podido quedar embarazados una pareja sin desearlo. Bueno, en ese caso tenemos la píldora del día después. Es decir, no hace falta llegar a un aborto de 4 meses o 5. Esa es la clave del asunto. Entonces, lo que Bueno señalaba es que en estos casos de embarazos no deseados, lo que mejor habría que hacer es practíquese el aborto en la seguridad social, en el sistema público de salud, pero con una multa. Una multa para los progenitores. ¿No? ¿Por qué? Porque no han puesto los métodos anticonceptivos que tenían que haber usado. Por tener una falta de prudencia, ¿no? En este caso de prudencia en el campo sexual. Y el último tema que voy a tocar, y ya no me extiendo más, porque me he pasado bastante, para hablarles de la eutanasia, muy rápidamente. En el campo de la eutanasia, Bueno distingue 2 situaciones en el enfermo. Una situación que sería cuando el enfermo está despersonalizado, es decir, en un coma vegetal. Y entonces, de nuevo, Bueno lo que señala es, claro, las normas éticas nos dirían, hay que mantenerle con vida. Pero desde el punto de vista materialista, aceptamos que las normas éticas chocan con las morales, con las políticas. Entonces, pueden chocar con las morales. ¿En qué sentido? Pues la familia puede necesitar ya un descanso, puede querer ver a su familiar ya descansar totalmente, y entonces puede ser pertinente o justificado la eutanasia. Pero también puede tener un cariz político, el ahorro económico, ¿no? De tener a una persona en coma vegetal durante años y años. ¿Qué pasa si la situación, que es en el caso de situaciones despersonalizadas, más o menos se podría llegar a un acuerdo, aunque bueno, desde ciertas perspectivas obviamente no. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en situaciones en las cuales el enfermo es consciente, ¿no? El caso de San Pedro, ¿no? De José Luis San Pedro, no, Javier San Pedro. Pues, ¿qué sucede en esos casos? ¿No? Pues lo que dice Bueno es que lo que toca en ese momento, ahí ya sí que aplican las normas éticas. Mientras que las normas éticas, en el caso de un cuerpo vegetal que no puede hablar, que no puede moverse, pues prácticamente no aplican. Aquí sí, lo que habría que intentar a esa persona, intentar que, mediante la generosidad, como virtud ética, que recuperase la firmeza, las ganas de vivir. Obviamente esto puede chocar de nuevo con las normas morales, la familia que tiene que cuidarle, o incluso con las normas políticas del Estado asistencial. Bien, pues me he extendido más de lo que pensaba, pero bueno, creo que hay muchísimos temas y abrimos el diálogo a lo que ustedes quieran plantear.
Bueno, una pregunta que se me ocurre. Vale, pues vamos. Ahora te paso. Respecto del cuerpo canónico que decías, es las investigaciones que hay ahora para producir carne artificial, en donde obviamente no se busca nada que tenga que cumpla ninguna norma canónica respecto del cuerpo y se utiliza la tecnología y la ciencia para, bueno, para algo que en principio tiene una finalidad de carácter ético también, que es evitar el sufrimiento animal, ¿no? ¿Cómo encajaría dentro de esa visión? Y luego, si no se esquiva un poco al hablar de lo corpóreo, o en este último ejemplo que has puesto de la eutanasia, la despersonalización, no se está eludiendo el término conciencia, es decir, que en última instancia la conciencia es un elemento diferencial básico para determinar qué nos parece ético y no, porque las bacterias nadie se lo plantea, contra más se parezcan a nosotros y en el caso de que exista una despersonalización, corpóreamente el parecido es máximo, pero lo que ha desaparecido de alguna manera es la conciencia, que no aparece en ninguna de las reflexiones que has hecho. Nada más que está. Con respecto a lo de la carne artificial, o sea, entiendo que bueno, hago primero una explicación y luego ya te contesto, ¿no? Hay un tema que también te traigo en la pie del libro que me he tocado, que es el de los trasplantes, ¿no? Y bueno, señala que los seres humanos tenemos, como todos los todos, el cuerpo es un todo, el distingue entre partes formales y partes materiales, ¿no? Partes materiales, pues sería, qué sé yo, una molécula de agua que tenemos dentro, ¿no? A partir de ahí no podemos recuperar un aspecto general. Partes formales serían, pues, por ejemplo, un brazo, una pierna, el cerebro. Y entonces, es posible, bueno, defiende la posibilidad de los trasplantes, es decir, es lícito, porque un trasplante no tiene por qué cambiar la individualidad de la persona, en el sentido de una parte formal mía, que sé yo, mi riñón, pues vaya a otra persona, o mi cerebro vaya a otra persona. También, sí, o sea, en ese sentido, bueno, es porque no somos cerebrocentristas, es decir, no pensamos que hay en el... como no pensamos que esté aquí un homúnculo en el centro, no dirigiendo todo, ¿no? Como el Áuriga de Platón, ¿no? Que estaba... entonces, y ahora, dicho esto, vuelvo a la carne. Entiendo que es carne, pero no humana, ¿no? Sino carne animal. Hombre, humana espero que no. Pero también se podría hacer para gente... Hombre, si es carne humana, para... algún tipo de perversión, supongo que se... pero no, o sea, entiendo, hombre, si es para comer, obviamente no, pero si, por ejemplo, es carne humana, que sé yo, para hacer tejidos, para una determinada... No, pero para comer, es para comer. Pues en el caso de animales yo creo que no habría ningún... Pero eso es un alimento, o sea, no es... Es un alimento, entonces yo creo que no... Pero no respeta, o sea, imagínate que es carne humana, ¿en qué sentido bioéticamente no sería comestible? Digo, por apurar el argumento, no por otra razón. Hombre, comestible es, Sí. O sea, el argumento sería el siguiente, que generalmente cuando uno come carne humana, ¿no? El canibalismo, lo que está haciendo es despersonalizar a los otros, quiero decir, convertirles en animales, ¿no? Es la idea, por ejemplo, de... Bueno, ahora seguro que iban... Una anécdota muy al caso de la prensa rosa, que nos da tanta información. Dice Jaime Peñafiel, en una entrevista que hizo, dice que él fue a la coronación de Bokassa, el emperador caníbal puesto por los franceses, y dice que el banquete estuvo muy bien y después se enteró de que la carne que habían comido era humana. Y dijo don Jaime, azote de doña Leticia, y el caso se me estuvo buena. Se quería esa despersonalización que dice Carlos. Claro, el problema es que... Pero no es de una persona, ¿no lo es? No es de... Es humana, pero no es de nadie. Bueno, pero también habría que ver cómo decir... lo que puede pasar es si económicamente es viable, si no... Muy barata, ¿eh? O sea, si... En República Centroafricana, los herederos de Bokassa... Quiero decir, en ese sentido, desde el punto de vista de una bioética materialista, pues claro que sería condenable desde el punto de vista que reconoces la individualidad corpórea del otro. Otra cosa es que, claro, igual que sucede, por ejemplo, que sé yo, lo que la película Viven, que todos hemos tenido en ese momento, ahí choca la norma moral de no practicar el canibalismo con la norma ética de tengo que salvaguardar mi cuerpo, pues me toca comer carne humana. Y luego, con respecto a lo de la conciencia, claro, es que te doy la razón, pero te reinterpreto. Se dice,
no has apelado a la conciencia, pero claro, ¿qué queremos decir cuando conciencia? Pues que en el de la persona con coma vegetal no habla, no se mueve, y entonces, claro, ha perdido la condición de semoviente, ¿no? Está el cuerpo, pero está el cuerpo estático, no está el cuerpo como semoviente, como un animal que se puede mover, y en ese sentido nosotros podríamos definir lo mismo que has dicho tú, pero no apelando tanto a una especie de conciencia de interior, cuanto al hecho eso de que tenemos ahí a una persona que está en un coma inducido o un coma vegetal, que no es capaz de hablar, que no es capaz de comunicarse, que su cerebro a lo mejor está totalmente plano, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es por eso, ha perdido la capacidad de moverse, comunicarse, andar, etcétera, etcétera. Sí, gracias. Yo voy a solo hacer unos cuantos comentarios, si queréis los comentáis. El primero es sobre que ahora hay mucha importancia en la investigación sobre los temas relacionados con la genética, la bioética con la genética. Ya no tanto los individuos, sino incluso los datos. ¿Qué se va a hacer con los datos genéticos que se extraen a las personas? ¿Quién puede manejar esos datos? ¿A quién pertenecen los datos? Etcétera. Entonces, no sé si queréis comentar algo de eso. Luego, lo de los animales, claro, yo creo que parte de la base de la concepción de persona, ¿no? Sí, o sea, aunque un animalista no lo diga, en cierto modo concibe un animal como una persona. Y el hecho de que les hayan hecho los derechos de los animales, yo creo que es lo que lo demuestra. Y por último, analizar cómo quizá el tema del aborto, de la eugenesia, de la eutanasia, los fines que persigue. O sea, qué ideología hay detrás de todos estos hechos que ocurren, quién los promueve, qué fines tienen. Yo me atrevería a decir, y me lo rebatís o lo que sea, que detrás está el liberalismo. El liberalismo como antifilosofía, no el liberalismo económico o político, sino el ideológico que plantea la libertad individual, la libertad de autodeterminación, esa palabra tan horrible, y lo que lleva a un vitalismo que acaba por destruir la propia vida. Es una paradoja, pero es así. Y claro, los que conciben esta libertad individual, que pueden llegar a pensar que la única norma de la libertad es la propia libertad y que podrían pensar que un hombre que salva a otro que quiere suicidarse debería ser detenido por un delito de coerción o eso ilegítimo contra su libertad, ¿no? O delirios por el estilo. Y yo creo que otra cosa de lo que demuestra sobre el liberalismo es que Marx creo que se oponía a Malthus, ¿no? Era muy crítico con Malthus, y Proudhon creo que también, y luego el socialismo práctico pues ha hecho un poco lo que le ha convenido políticamente, más que la teoría marxista, ¿no? Y ya el último dato así que leí que me sorprendió es como en Estados Unidos, creo que fue en el 73 cuando se aprobó la ley del aborto, pero por plazos. Aquí primero fue por indicaciones, ¿no? En caso de violación o de malformaciones, y en Estados Unidos fue directamente por plazos. Entonces, esa conexión entre el liberalismo y todas estas políticas antinatalistas, abortistas, etc. Y para terminar este comentario, que yo creo que una sociedad que tiene que promover la natalidad, o que tiene que promover algo tan natural y tan biológico como es que los seres humanos se reproduzcan y se multipliquen, tiene ahí un problema. Yo voy a hacer un comentario a la línea que dices, es muy interesante, ¿no? La conexión con el liberalismo, ¿no? Es curioso porque, claro, en España cuando dices liberalismo enseguida piensas en Jiménez Los Santos, ¿no? Y Jiménez Los Santos, en algunos comentarios que en algún momento ha hecho en la COPE, no está tan clara su posición con respecto al aborto. Es decir, hay que recordar que, por ejemplo, uno de los autores que alguna vez ha citado, Murray y Rothbard, los anarcocapitalistas, pues están en esa idea de que la mujer es dueña de su cuerpo, y entonces como somos individuos liberales, ¿no? Y liberados de todo, pues que el aborto pues, es libre. Y entonces es muy curiosa esa conexión, ¿no? Que a veces no se quiera ver, ¿no? Y sin embargo a veces también se olvida cuestiones como que, por ejemplo, en la Unión Soviética
el aborto estaba penado. Bueno, yo quiero hacer un par de apuntes por lo que ha ido saliendo. Los trasplantes, bueno, el único límite que pone es el trasplante de cerebros. Eso no se podría hacer. En la página 83, pues la que no voy a mirar, dice que ahí es que no se podría. Aunque sí que se pueden trasplantar pues, el riñón o en fin, otro tipo de cosas, pero otro tipo de partes formales del cuerpo, pero no los cerebros, ¿no? Ese sería el límite, porque es el criterio de individuación precisamente. Luego quería un par de cosillas por apuntar lo que ha hecho Carlos y completar. Bueno, distingue entre principios y reglas. Importante que esa distinción, que no, creo que no la has mencionado. Los principios son aquellos que no tienen excepciones nunca. No tienen excepciones y la regla sí. Por ejemplo, el no matarás sería una regla. Porque habría casos en los que, por ejemplo, una sociedad que admita que no matarás como una norma ética pues, bueno, establecida, sin embargo, pues, puede establecer la pena de muerte por no tomarse a procesar o que era menos. Y luego los principios son, pues eso, sin excepciones, ¿no? Y aquí es interesante, yo creo, el principio que llamamos de individuación, bueno, lo llama de autodeterminación en el libro, curiosamente. Una cosa es la autodeterminación sustancialista, ¿no? Como se puede reclamar en ciertas partes de España ahora mismo, que por supuesto eso es metafísica pura. Y otra cosa es lo que llama aquí, bueno, el principio de la autodeterminación. Es como el conatus de Spinoza, ¿no? Es aquel que es capaz de operar por sí mismo de alguna manera. Es decir, que si ecuación o lo de los animales sería semovientes y el ser humano pues es el principio de autodeterminación. Es decir, aquel que es responsable de sus actos, ¿no? Aunque seamos deterministas, sin embargo, seamos responsables de nuestros actos. Creo que bueno centrar eso. Y que además aquí es conflictivo, porque claro, es un principio o es una regla, esto de la autodeterminación, porque aquí viene la cuestión de los siameses. Los siameses hay ahí, ¿cuántos individuos hay? Uno, dos, en fin, esta cuestión es problemática, ¿no? Uno llega a decir que no es un principio, es una regla. El de individuación o el de autodeterminación. Luego, por otro comentario que se me ocurre, que creo que es interesante hacer aquí, para el anclaje materialista de la bioética, es aquel que, bueno, que podemos apoyarnos en Spinoza, ¿no? Ya que has dicho lo de la firmeza, la generosidad. También por el tema este de los animales y las plantas que ha salido, ¿no? El propio Spinoza en la parte cuarta de la ética, en la proposición 37, en el primer escolio, habla de esto, ¿no? Dice, no negamos que los animales sientan, etcétera, etcétera, pero ello no debe impedir que miremos por la utilidad del hombre. Exactamente el mismo argumento calcado queda bueno. O sea, por supuesto, hay que respetar o no maltratar, mejor dicho, gratuitamente ni a los animales ni a las plantas, pero eso no impide que el ser humano pues mire por su utilidad. Bien, yo creo que Spinoza cierra la discusión ahí y Gustavo no lo reproduce en sus términos, en sus coordenadas, pero es lo mismo, ¿no? Igual que el principio que decía Carlos, ¿no? De la fortaleza dividida en firmeza y generosidad, también es el de Spinoza. Luego, pues, un poco por la tradición materialista de Gustavo Bueno, es decir, que no es un materialismo sui generis ni que viene de nada, sino que bueno, tiene la ilustre tradición de Spinoza, ¿no? Y bueno, se pueden abrir varios temas de debate. Si queréis hablar de algunas cosas que han salido, pues seguimos por ahí. Pero bueno, el aborto, como está tratado este libro, se verá que Carlos ha enriquecido mucho el debate porque ha introducido temas del aborto posteriores a este libro, ¿no? Con el tema de Zapatero, el texto vitalicio y demás. Pero bueno, posteriores a este libro, lo que hace uno aquí es distinguir entre las tutelares atributivas y distributivas. Dice, en las distributivas pues, se considera, por ejemplo, que perspectiva religiosa católica, ¿no? Sí, vamos a poner la católica. Todo ser humano es persona por el hecho de que Dios ha insuflado el alma desde el principio y por tanto el aborto es ilegítimo. O las concepciones distributivas que dicen que todo feto es persona en potencia y por tanto, como es persona en potencia, pues habría que prohibir el aborto. Frente a las teorías atributivas, que es la que prima el grupo, ¿no? Y entonces Gustavo me dice precisamente ahí que cuando está en peligro la muerte de la madre, pues claro, ahí entra en conflicto una vida con otra, ¿no? Y entonces estaría legitimado, por supuesto, el aborto, ¿no? Simplemente, bueno, pues poner esta distinción que bueno menciona aquí en este libro. Y bueno, pues básicamente quería comentar eso para no monopolizar el debate. Sí que me parece interesante subrayar, porque lo has dicho, que la bioética no es distinta de bioética con mayúscula de bioética con minúscula, ¿no? La con mayúscula es la disciplina, es el campo gnoseológico, y con minúscula pues sería el ontológico.
cómo surge la bioética, no como una segregación de la ética, sino como una disciplina nueva en base sobre todo a dos realidades. Él dice, en la victoria de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos sobre todo, el nuevo orden geopolítico de Estados Unidos y todo lo que ello implica, y la puesta en marcha de las ciencias técnicas y tecnologías que también vienen de la mano, ¿no? Pues eso, que abren temas nuevos como la información, ingeniería genética, etc., ¿no? Es decir, que son irreductibles a las realidades anteriores. En la bioética por eso es de los años 70 y lo anterior. Y bueno, nada más. Yo con eso ya simplemente puedo decir que la ética no es una segregación de la bioética, no es una segregación de la ética, pues porque, como decía Carlos, toca temas morales y políticos. Es decir, por ejemplo, el control de la natalidad es un tema político, no es una cuestión puramente ética, aunque se llame bioética. Bueno, nada, yo por mi parte, estos apuntes y para que hablen los demás. Ángel, ¿tú quieres? Sí, gracias. Quiero volver a vueltas con el filete, ¿no? Con el tema este que me parece muy interesante, y el asunto pues, es un asunto que tiene enjundia, quiero decir. ¿Por qué? Porque es cierto que se podría hacer genéticamente bien, estupendo. Hay un principio que ahí pues, sería interesante, que es el de no maleficencia de los animales, y es muy interesante, pero ahí se da un problema importante. ¿Cuál es? Que los animales son animales, precisamente los animales domésticos o que se han establecido en el eje radial, son animales que se han ido utilizando desde el Neolítico prácticamente para el consumo humano, incluso para realizar actividades como puede ser la carga, lo que fuese, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estos animales no tienen capacidad, por ejemplo, de depredación de caza, por ejemplo, son animales que deberían ser mantenidos de alguna manera, con lo cual entraríamos otra vez en problemas de tipo moral, político, económico e incluso ético. Quiero decir, si por el hecho de cambiar la industria alimentaria y convertirse en una industria que fuera genética, una gran parte de la población de una nación política empezase a no poder subsistir porque se está derrumbando todo su sistema económico, pues ahí nos estamos viendo en una contradicción bastante grande. Y entonces ahí sí que puede llegar a aplicar ya no solo la moralidad o la ética, que claro, no se pueden separar, se podrán disociar, pero no se pueden separar. Nos vamos a ver en contradicciones importantes. Entonces ahí es donde está el problema. Y además estamos hablando desde un punto de vista precisamente de un país occidental donde hay una democracia, digamos, que está pegada al mercado pletórico, donde todos podemos acceder a mercados, y los mercados evidentemente tienen debajo una industria potente, ¿no? Aparte de que mantiene otras secciones más de la economía, como puede ser las explotaciones cinegéticas o lo que fuese, ¿no? Con lo cual, claro, esto aplicable pues, a nivel mundial, pues creo que es muy dificultoso de llevar a cabo. Incluso mucha gente, yo he escuchado mucho el argumento de muchos animalistas que lo ponen en consonancia con la caída de la esclavitud, ¿no? Y dicen, bueno, claro, es que la esclavitud terminó. Pero claro, es que la esclavitud terminó precisamente porque el sistema que fue imponiéndose era un sistema potencialmente mucho más potente y más beneficioso para la producción que el esclavismo. Entonces, lo que hay que ver, claro, aquí no tenemos la bola del futuro, ¿no?, para saber esto, pero creo que hay unas implicaciones así bastante profundas en el asunto que habría que tocar. Y por otro lado, quería poner encima de la mesa, y lo tiro así ya, una cosa que he hablado mucho con mi amiga Paloma, aquí presente, frente mía, que es el tema de los vientres de alquiler, que me parece una cosa muy interesante. Entonces, bueno, yo lo suelto ahí, a ver si alguien quiere hacer un comentario sobre el asunto, y no digo nada más, yo cedo el micrófono a quien quiera cogerlo. Por seguir un poco con lo de antes, es que cuando se plantea el asunto este de la carne, para la carne artificial para el consumo humano, que sería entendida como alimento, claro, es que ahí estamos saliéndonos de los territorios que ha perfilado Carlos. Es decir, ahí no estamos en la bioética materialista que sitúa en el centro de la acción al individuo humano, sino que ahí estás ampliándolo y acogiendo todo otro tipo de bioética que digamos que es, vamos a llamarle animalista, así por decir una palabra muy popular. Es decir, que ahí estás ampliando el radio del campo que para nosotros tiene una dimensión menor. Eso es Luego, por dar alguna ampliación un poco a lo que decía Carlos, claro, aquí estamos constantemente introduciendo categorías tecnológicas. El microscopio es clave, efectivamente.
precisamente para ir ampliando incluso la casuística, porque claro, si tú no has percibido unas formas que recuerden al individuo ya hecho y derecho, por decirlo de algún modo coloquial, ya estás retrocediendo. Si tú no distingues unas manos o algo que parecen unas manos porque conoces las manos y ves que es un precedente, pues el microscopio lo que ha permitido y la genética es tirar hacia atrás y ver y establecer el corte cada vez más próximo a la fecundación, ¿no? Eso es ahí se demuestra una vez más cómo la involucración de la tecnología es clave para abordar cuestiones que parecen puramente filosóficas, ¿no? Y en ese sentido, las interferencias que tiene cualquier asunto relativo al aborto no solamente nos establece relaciones con una determinada sociedad con un nivel tecnológico alto, sino que por lo que estamos viendo ahora, las implicaciones ideológicas están también presentes y las conexiones con la política están presentes. ¿En qué sentido lo digo? En España, que tenemos un grave problema demográfico, la ideología que implantó en su momento la socialdemocracia de un voluntarismo ultranza, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, mi cuerpo es mío, entra en conflicto con la reproducción o la replicación o la reposición de individuos de esa propia sociedad, y no estoy hablando por cuestiones abogando por ningún tipo de esencialismo ni racismo hispano, da igual el color de los españoles, eso está claro, pero que eso nos ha llevado a una situación, precisamente por la fuerza que tiene la ideología, de una bajada de natalidad enorme, que no tiene que ver únicamente, creo yo, con la introducción del anticonceptivo o de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, sino que es que ideológicamente, como se demuestra, pues Alejandro Macarrón, que me manda continuamente estadísticas, no tiene que ver solamente con la renta per cápita de la mujer que pueda tener hijos en edad fértil. Es decir, que aquí las conexiones entre bioética y política e ideología están presentes, y en ese sentido una política prudente por parte de un gobernante español que quiera mantener el objeto de su gobierno, que es la nación, que tiene que estar apoyada en una nación biológica, debería ir repensándose la posición en relación con el aborto, incluso desde puntos de vista propagandísticos. Quería simplemente decir eso, que las cuestiones que estamos abordando esta tarde no se dirimen ni en una sala, ni en un salón filosófico, ni en un laboratorio, ni en un quirófano. Sí. Voluntario. Uno de los argumentos que más se daban y se dan a favor del aborto subvencionado y libre es el factor económico. Las clases bajas no se lo pueden permitir, pero las altas sí, entonces se van a Inglaterra, abortan ahí. Entonces, ¿cómo casa eso con el tema de la multa como solución? O sea, ¿qué fuerza tendría ese argumento contra este tipo de preguntas? El mismo problema que pongo yo, que el obrero que va con la furgoneta a hacer una entrega en Madrid Central y le ponen una multa, y al que va con el BMW pues le escalderilla, que es el mismo problema. En ese sentido no creo que sea un problema específico del campo de la bioética, sino que es un problema genérico, ¿no? Que afecta a todo. Porque las multas de tráfico son iguales, de hecho, para el que tiene un BMW y tiene 3 coches más en casa que para el que solo tiene un Seat Panda. Entonces, en ese sentido, yo creo que el problema es complicado, pero por meter más oscuridad, ¿no? Voy a poner un ejemplo que es más complejidad del asunto, ¿no? La paradoja, ¿no? La paradoja de que todos tenemos dolores de muelas y, sin embargo, el Estado no nos paga la asistencia bucal y, sin embargo, sí paga el cambio de sexo. Entonces, ahí también hay otra contradicción curiosa, ¿no? O simplemente que el IVA, ¿no? De los métodos anticonceptivos, por ejemplo, sería otra línea. No, es que claro, por eso yo decía que aquí no se resume todo en una cosa, que ese aspecto es importante. Hombre, esto nos lleva a un debate que está muy de actualidad, muy de moda, la crítica a las élites españolas. Claro, pues esto concierne, de que lanzarlo a quien de verdad puede irse a Londres a abortar o no, que están los más baratos, todo se ha dicho, pero quiero decir que esto también
es una forma es una muestra de cómo es la sociedad española en gran medida, de cómo ese cierto tipo de socialismo, no se me confunda con ninguna sigla, pues no ha cuajado, sino que sigue habiendo unas élites escapistas en ese sentido. Pues como dice Carlos, si yo tengo para una furgoneta mejor que tú, pues encima me quedo con la zona del aeropuerto. Es decir, que esto ya concierne pues al compromiso social que tenga cada uno, pero bueno, como mínimo la multa, como decía Carlos, al menos redistribuiría un poquito la riqueza. Yo quería abrir la cuestión sobre el cliente de alquiler que no ha salido y plantear por qué precisamente es polémica. En relación, habéis citado a Paloma, yo creo que tiene bastante que decir al respecto, porque en varias discusiones que ha tenido, bueno, en realidad no ha sido discusión, fue un elemento ahí de roce, en cuanto a que ella consideraba que, y lo pongo aquí en consideración de todos, que en esa discriminación de ética, moral, política, una mujer que estuviera al límite, claro, de no poder cuidar a sus hijos, podría efectivamente poner su vientre de alquiler para poder efectivamente dar de comer a los mismos, ¿no? Y en ese sentido sí que parece ser que podría ser un fundamento ético del vientre de alquiler, independientemente de, claro, de todos los obstáculos que pueda haber al respecto, sobre todo porque, claro, hablar ya de vientre de alquiler sería como tratar, yo creo que bueno, no sé si era bueno que tiene un artículo en el Catolepas, vale, pues que se hablaba de que era tratar a una mujer como una vaca, ¿no? En la cual, como ganado, en el sentido de que sería una especie de estructura matriz para poder hacer efectivamente niños, ¿no? Yo lo que considero, y es un poco lo que yo le comentaba también a Paloma, es que ni siquiera en el caso de una madre que pudiera, digamos, vender a su hijo, sería una cuestión ética. Porque, de hecho, me parece que es un daño que se hace al niño cuando crezca, en cuanto que al reivindicar efectivamente su derecho a conocer a la madre, hay un daño ahí. Es decir, la ética tiene que ver con el derecho a la vida, pero también con la firmeza del individuo. Y seguramente un niño que está abocado, ¿no?, en su futuro, ¿no?, a hacer una análisis de su vida anterior, diciendo, bueno, mi madre es quien me utilizó para dar de comer a los otros, pero me vende a mí, ¿no? Pues creo que sería un mal ético también para el niño. Por ahí va el asunto, vamos. Por no hablar luego, completar, yo estoy en las posiciones de Rufino. Por no hablar luego de esa mercantilización, que está ahí, creo que está claro, de lo que ocurre después. Hay un famoso cantante español que ha tenido unos hijos por ahí de una manera sin alimentamiento carnal, digo, con hembra. Y ahora resulta que se ha separado de otro hombre con el que compartía paternidad y ha habido una ruptura de ese conjunto de hermanos que se formaban en ese ámbito doméstico tan concreto. Es decir, que luego, bueno, y luego ha habido, esto es muy feo decirlo, pero luego ha habido lo que hacemos con algún tipo de devolución que ya se ha insinuado por ahí. Es decir, el producto que he comprado, vamos, es muy grosero lo que voy a decir, pero es real. El producto que he comprado no me satisface. Lo devolvemos, nos desgrabamos el IVA, aunque hacemos con ese tipo de cosas. Es decir, que creo que la mercantilización es terrible y encaja mal con nuestra perspectiva. Pues de acuerdo. Rufino hace referencia a la situación límite. Yo me planteaba qué situación podría yo, o cómo localizar una situación en la que la mujer, por preservar la vida, su propia vida, la vida de sus hijos, pudiera llegar a este límite de utilizar su propio cuerpo, ella misma, ¿no?, la capacidad de gestar y de entregar efectivamente al hijo a otra familia. Vida del hijo que queda preservada porque presuponemos que esa pareja, por ejemplo la que tú estás comentando, va a cuidar de ese hijo. En principio, efectivamente tienes toda la razón que hay distorsiones, totalmente de acuerdo, pero yo lo que estaba era intentando situarme en, o sea, la situación límite. Sí que creo que el tema es una cuestión ética, pero sobre todo moral también. Yo creo que es más, o sea, me inclino por la moralidad. Y en el caso que has planteado, Iván, yo me inclino también más por la moralidad, en el sentido de que, aunque podemos ampliar de la presentación del cuerpo propio, en el sentido de la biografía de uno, que es lo que estáis planteando. Estáis planteando la biografía, que estás diciendo, bueno, ese niño que cuando sea mayor va a buscar en su biografía ese origen.
ese origen que es necesario desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, la preservación de su cuerpo, vamos a decir, de su salud. Yo creo que en los supuestos que estáis planteando está garantizada, incluida el caso de Miguel Bosé. No, hombre, pero no, no sé, no, vamos a ver, la cuestión es la siguiente. Hay un componente añadido que yo que leí. Yo leí aquel artículo de seguro como un hombre tan raro, ¿no? Vamos a ver, ahí también se hablaba de otra cosa que estamos dejando fuera, porque yo estoy de acuerdo también en lo que tú has dicho, en la cuestión es biográfica, bueno, que todo el mundo puede tener en el pasado momentos que tiene que superar, ¿de acuerdo? Pero luego está ahí el tema de la voluntad. El yo quiero, yo me lo compro, y luego está otro aspecto de carácter social, de ese socialismo del que estábamos hablando. Y económico. No, por supuesto, y yo puedo y tú no puedes, etcétera. Y luego hay otra cuestión, en una sociedad que tiene, por motivo, y necesariamente va a ocurrir siempre, porque sabemos que la mortandad existe, los accidentes existen, niños que se quedan huérfanos, es probable, socialmente es más generoso acoger a esos que ya están presentes que no pues ir a esas alternativas que, no nos engañemos también, suelen estar diseñadas a la carta. Claro, la cosa ahí pues nos vuelve a situar frente a las élites, no élites, en que el elemento de desigualdad es tremendo. Y luego es una forma también pues de exacerbar la voluntad. Yo soy padre y como lo quiero y puedo, pues me lo compro, ¿no? El problema del vientre de alquiler es enorme y desde luego la referencia al establo casi sale inmediata. A la estabilización de... Porque además, ¿quiénes van a ser esas madres? Yo, por ejemplo, quiero tener un hijo con... No sé, no voy a decir ninguno, pero una actriz muy atractiva, y porque quiero y tengo dinero, ¿cómo hacemos eso? ¿No? ¿Entiendes? ¿Quién acaba siendo... ¿Qué billetes acaban siendo los que dan a luz y venden a niños? Eso es lo que te iba a decir. Es que claro. Bueno, y ya lo dijo, también es muy interesante en relación con todo este tema de la compra y venta de niños, vamos, básicamente, pero que también está involucrado por el tema, obviamente, tecnológico, ética, moral y política. Y en el caso de la política, interesantísimo el saber qué países son los que permiten esa compra y venta de niños y qué países no lo permiten. Y entonces entramos en el mundo del catolicismo, protestantismo, etcétera, que se ha salido mencionado en varias ocasiones. Una palma, ¿no? Sí, el asunto de la carne humana, que nos recuerda esa canción que me gusta Carlos y a mí. La venta de carne humana, y no para el consumo gastronómico, está presente bajo diversas veladuras, ¿o no? Estamos viendo continuamente, hay un lucro en el transporte que en realidad es casi venta. A proveer de carne humana barata y fuerza de trabajo barata a determinadas sociedades, pues lo que como dices tú, ¿qué sociedades son las que proveen a los caprichosos individuos que se lo pueden permitir de niños? Pues unas y no otras. O sea que eso es lo crudo del asunto, yo creo, entre otras cosas. Volviendo al tema de la religión, has hecho al principio una distinción entre la ética anantrópica y la antrópica, y en la antrópica has situado el materialismo filosófico y también el catolicismo. Yo te diría que cuidado con eso, porque yo creo que ya con el Papa Francisco los animales van al cielo, mañana es San Antón y puede pasar cualquier cosa. Si hace varón la San Antón es la purísima concepción. Un detalle más de esto de los bienes de alquiler, ¿no? El que intentar aplicar un poco los dos principios, ¿no?, que hemos dicho, ¿no? Claro, si uno piensa en el efecto que van a hacer, claro, la cosa es dantesca, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, pareja gay que tiene posibles que paga en Estados Unidos, donde por cierto ve las fotos de la madre para elegir la madre que quiere, porque claro, el óvulo a fin de cuentas es de ella. Entonces, aquí hay un detalle curioso, ¿no? La bioética yo creo que tiene que, bueno, lo dice en el libro, tiene que salvaguardar la reproducción. Pero en cierto modo aquí se está salvaguardando la reproducción u otra cosa. Porque claro, queramos o no, una pareja homosexual no se puede reproducir. Entonces lo que estamos haciendo es, a fin de cuentas, una especie de compra-venta de niños. Claro, ahí está una especie de triunfo de la voluntad. Claro, quiero mantener una sexualidad muy concreta que no da lugar a descendencia, pero también está en el otro territorio. Es el mismo ejemplo. Imaginemos que dentro de 20 o 30 años estos niños
que ahora nacen así de 20 de alquiler quieren buscar a sus madres, igual que los niños de ahora, que fueron dados por aquellas monjitas a otros, pues los quieren buscar, es que sería exactamente la misma situación. En el fondo lo que estaban haciendo era las monjitas lo mismo, niños de gente necesitada o proletarios, dárselo a gente de bien, señores y tal. Ahora es lo mismo, pero pagando. Es un elemento de desigualdad. Según se plantea, es un elemento de desigualdad. La adopción es también muy parecida en ese sentido. Pues claro, no somos ingenuos, claro que lo es. Lo que sucede es que la adopción hay un matiz que a mí me parece que es clave. El adoptado ya está aquí. Sí, a eso me refiero ya. Quiero decir, me refería antes, sí. Es mejor, creo yo, que es una solución mucho más ética. En ese sentido, Sí, mucho más ética, vamos a decir así. Quiero decir que no estás... en primer lugar, evitas la carta esta famosa de la que hay debajo de todo este tipo de proyectos. Y en segundo lugar, es lo que yo decía de la socialización. Y entiéndaseme bien con lo del socialismo. No es ninguna sigla de ningún partido que haya perdido en Andalucía las elecciones, sino un socialismo materialista, si se quiere. Es decir, pues de generosidad. Precisamente de generosidad con el semejante, con un niño pues que en unas condiciones precarias que encuentra un hogar. Entonces, lo otro, pues yo creo que es lo que entra al alquiler, me parece que es genera unas desigualdades, unas asimetrías terribles, creo yo. El artículo es muy interesante, Otro detalle que está detrás de esto de los bienes de alquiler es luego la misma ideología de la persona que hace de bien de alquiler. Bueno, es que mi cuerpo es mi cuerpo y yo hago lo que quiero. Pero luego aquí hay un detalle curioso, ¿no? Un contraste, ¿no? En muchos grupos feministas, no todos, porque muchas veces es verdad que también hablamos del feminismo en general y hay muchas corrientes, mayoritariamente sostienen esta teoría, entonces basándose en ella pueden defender los bienes de alquiler o el aborto. Sin embargo, luego son extraordinariamente críticos con la prostitución. Entonces aquí hay cuestiones muy curiosas, ¿no? Entonces cuando está el caso del sindicato de prostitutas que salió, que se les fue la mano en el BOE a Sánchez y metieron el sindicato de prostitutas y luego tuvo que echar la marcha atrás, pues entonces claro, se dan cuenta de decir, ahí va, que no, es que estas son esclavas porque están obligadas. Entonces claro, aquí el problema es de nuevo que hay que distinguir, que no se puede generalizar y habrá que recordar. Entonces es muy curioso de nuevo ese conflicto, ¿no? Como lo que vale para el aborto y los bienes de alquiler, sin embargo esa ideología no la extrapolan al campo de la Constitución. Aunque aquí de nuevo hay diferencias, ¿no? La famosa crítica de la diferencia entre Podemos y el PSOE es esa, ¿no? Podemos tiene a Marta Miller, ¿no? La famosa actriz porno, que defiende la pornografía y que se puede hacer, y los del PSOE la criticaban por eso, y lo criticaban. Entonces era muy gracioso en las últimas elecciones generales ver ahí el conflicto ideológico, ¿no? Dentro de lo que sería el fenómeno. Iba a decir que además he estado mirando y se exigen a veces una serie de contratos para los vientres de alquiler que no es solo lo que se alquila, es el vientre. O sea, que es al final un patrón de alimenticio, de sueño, de no hacer esfuerzo. O sea, ¿hasta qué punto eso se parecería a una especie de esclavitud durante 9 meses? Porque que además la gente que lo necesitase para... Y por no hablar de otros factores, el riesgo que corre esa mujer, que es el receptáculo del producto de otro señor. O sea, el riesgo que corre esa mujer durante esos 9 meses, como una especie de incubadora de células humanas, pues claro, los riesgos que conlleva son enormes también. Las responsabilidades, un aborto espontáneo que puede ocurrir, los problemas que genera el vientre de alquiler son enormes. Y lo curioso son también en este sentido las justificaciones que se dan desde ese liberalismo ultra que decía Carlos, pues claro, se puede comprar todo y se puede vender todo. Es increíble. Yo en un debate llegué con un tarao, cada hombre en un estado, y dije, entonces 7.000 millones de estados, y se sonrió como diciendo, pues hombre, no, se llegan a los extremos increíbles. La república de mi casa. Sí, la república de mi casa. Bueno, es que ideológicamente eso funciona, en gran medida. Es una expansión capitalista, es decir, más producto y más personalizado ya no puede ser, ¿no? O sea, ¿Alguna aportación más? ¿Algún comentario? Bueno, pues en ese caso vamos a concluir. Les comentamos que estén atentos a la página web de la Fundación, porque próximamente, antes de que acabe enero,
se anunciarán los próximos diálogos filosóficos, los de febrero y los de marzo, y entonces que permanezcan atentos pues, para ver la fecha y los temas, y que les esperamos. Y ahora pues esperen un minuto que nos bajarán un vino y podremos tomarlo aquí, ¿no? Que también eso es cuestión de... Pues muchas gracias.